Y a mis espaldas se encuentra uno de los edificios que marcan la historia de Antofagasta, la llamada Casa Camus, construida en 1913 en la ex calle Ferrocarril, un edificio que no solamente guarda parte de la historia, sino también mitos y leyendas de Antofagasta. Pasemos a revisar y a conocer la historia de la Casa Camus en una nueva edición de Historias de mi Ciudad. Enclavada en medio de la antiguamente conocida calle Ferrocarril, hoy Avenida Argentina, se encuentra la Casona Camus, pieza arquitectónica que data del año 1913, diseñada por el arquitecto ítalo-árabe Luigi Abdelkader y construida por Jaime Pedreni, encargados de dar vida a la residencia de Luis Camus, empresario minero dueño de la mina San Luis, la que vendió luego a Chile Exploration Company, hoy mina de Chuquicamata. Fue una consulta médica, dicen que se escucha música de un violinista desde el Torreón, fue un garito clandestino, una residencial. También hay historias que cuentan de grandes fiestas de la alta sociedad que se celebraron en ese lugar, como así del burdel que en los años 60 le dio el título del Castillito, pero que tras la restauración por parte de los arquitectos Andrew Trench y Hans García, le han dado una nueva vida a este inmueble que lleva impregnado en sus paredes la historia de Antofagasta. Mira, la verdad es que yo estudié arquitectura acá en la Universidad Católica del Norte, entonces desde el periodo en que uno era estudiante, uno ya tenía una visión de los edificios emblemáticos de Antofagasta, y la Casa Camus en ese sentido es un referente que nosotros lo veníamos a cloquear, lo veníamos a conocer por fuera, muchas veces tocamos el timbre y no nos dejaron entrar, entonces siempre fue una inquietud muy grande, es decir, un referente no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino de la historia de Antofagasta. Pero hay un hito bien especial, que está ligado a la minería, ¿ya? Que es la minería del cobre. El dueño de la mina San Luis, que era don Luis Camus, él vendió esa pertenencia minera que corresponde al corazón de Chuquicamata a Solomon Guggenheim, ¿ya? Entonces hay que pensar que esta casa está hecha con esa riqueza, ¿ya? Ahora, él nunca habitó, ni siquiera estuvo cerca de habitar acá, porque él murió en la mina San Luis decapitado. Ya tuvo un accidente trágico que al final, justamente por eso siempre se habla de la viuda de Camus, que es la señora Carlota, ¿ya? Entonces ella manda a diseñar esta casa. Yo tengo los primeros planos, ¿no? Ya que son de 1913, y la manda a diseñar a la que era la capital cultural de América, que era Buenos Aires. Allá la diseña un arquitecto, del cual en los planos se ve claramente que es arquitecto de Buenos Aires, pero la firma no es legible, está la firma de él. En ese sentido, él recibe estos planos, esta planimetría que anda en Antofagasta, y ahí llega a las manos de un muy buen constructor, que es Jaime Pedreni. Ya él ha hecho una cantidad de obras, hizo una cantidad de obras en Antofagasta increíble. Ya la más reconocida era la antigua intendencia que se quemó, la que es actual Casa de la Cultura, que era la Municipalidad de Antofagasta, la Casa Jiménez. Tiene una cantidad de obras de gran factura. La casa fue habitada por la señora Carlota, viuda de Camus, quien vivió allí junto a un sobrino que padecía una extraña enfermedad. Al no haber herederos y con el fallecimiento de la viuda, el inmueble pasó a manos de un médico que lo utilizó como consulta hasta fines de década. Desde que doña Carlota muere, porque ahí está el mausoleo de la familia Camus acá en Antofagasta, pasó por una serie de dueños, ¿ya? Y sabemos que hubo un primer doctor que fue propietario. Después esta casa también, además de casa residencial, de residencia personal, tuvo otros usos. Por ejemplo, en un tiempo fue una suerte de hotel, después residencial, se recibieron estudiantes, ya en una época más tardía. Pero de lo que más se recuerda a nivel de Antofagasta fue cuando pasó por una época más bien oscura, si lo queremos ver, o entretenida. Es decir, esta casa, ahí a finales de los 60, principios de los 70, se convirtió en un garito de juego ilegal. Ya, a lo cual estuvo también muy
muy de la mano, se asoció a un burdel que era conocido como el Castillito. En el tiempo esta casa ha pasado de propietario en propietario, ha tenido eso, que no ha vivido mucha gente permanentemente, pero también la hace atractiva porque fue un lugar de asiladas o un lugar prostibulario, por decirlo así, un prostíbulo en el cual en los años 70 mucha gente recuerda, como ustedes saben, que el trabajo de las trabajadoras sexuales es de noche y ellas en la tarde, muy tarde, mediodía, aparecen en los balcones y aparecían en el balcón de esa casa y pululaban por esa casa también. Y en ese aspecto, en los periodos de las colas del periodo de la Unidad Popular, ahí había un almacén que justamente mucha gente que esperaba abastecerse de bienes cotidianos, de productos comerciales, veían y tenían a la vista a estas mujeres que estaban tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, mostrándose muy sueltas de cuerpo, algunos lugares que en ese momento eran impúdicos y que efectivamente había más recato. Por lo tanto, aquellos que esperaban estando haciendo la cola recordaban a estas chicas que estaban ahí en algunos de los balcones o se dejaban ver y estaban en sus momentos de descanso. Pero una de las historias que más se cuenta de esta casa son las paranormales, ya que una de las leyendas indica de un violinista que se escucha desde el Torreón. Algunos dicen que era el fallecido sobrino de la viuda de Camus, otros indican a un alto cargo de las Fuerzas Armadas y de Orden que también era músico y que vivió en dicho lugar, que podría haber sido este misterioso violinista que se escuchaba desde lo alto de la mansión. Acá hay varios que han tenido algún grado de experiencia en cuanto a presencia o a movimiento de objetos. La verdad es que todo esto empieza un poco siempre con la historia del violinista. Ya hay cosas que está basada en hechos reales. Acá efectivamente hubo por lo menos un violinista, pero pueden haber sido dos en diferentes épocas de tiempo. Se hablaba del sobrino de doña Carlota, que era un sobrino que murió joven, y se decía que tocaba el violín en el Torreón, pero también después hubo un alto, ¿cómo se llama?, mando de carabineros, se dice de carabineros, por otro lado me han dicho de militar, pero está más cercano a ser de carabineros, que esta fue su casa por un periodo de tiempo, que él efectivamente tocaba el violín y practicaba en el Torreón. Además, asociado también en una época en que acá vivieron unas profesoras de música que hacían clases de música. Entonces, frente a eso, acá no han sido pocos los que han escuchado música y han escuchado los sonidos del violín en ciertas ocasiones. Si bien muchos personajes vivieron en la casa Camus, fue el doctor Aldo Valenzuela su último dueño, un médico recordado por su espíritu de ayuda y de vocación. También perteneció al doctor Valenzuela, que atendió ahí, que también era muy particular, era alguien que era muy caritativo, cobraba muy barato, atendía siempre y era muy asertivo, un personaje ya de edad que compró la casa y que efectivamente tenía bastante clientela porque era uno de estos médicos que realmente atendía y con vocación de servicio público. El doctor Aldo Valenzuela fue el nexo entre los arquitectos y la casa Camus, ya que en el tiempo que decidieron arrendar piezas en el inmueble, dos de sus inquilinos fueron Hans García y Andrew Trench, que tras la muerte del profesional en el año 2006 no dudaron en comprar la casa a los herederos de Valenzuela que se encontraban en el extranjero. Hoy la casa se constituye como un estudio taller de arquitectura, un espacio recuperado, más de 300 metros cuadrados protegidos como resguardo patrimonial y urbano, manteniendo su estilo de fuerte influencia europea con ciertos rasgos eclécticos, especialmente en su torreón, el cual guarda una hermosa vista desde lo alto de la casa Camus. Y nos encontramos en uno de los lugares más importantes de la Casa Camus. Estamos hablando del Torreón, que fue modificado por el constructor Jaime Pedreni, que le dio toda esta característica de una construcción neoclásica del 1913. La gran característica que tenía era esta vista maravillosa panorámica de 360 grados, una vista privilegiada para los que fueron los moradores de la antigua Casa Camus.
La Casa Camus sigue manteniendo una fuerte presencia urbana y respetando el diseño original de sus creadores, lo que lo posiciona como uno de los inmuebles más importantes de Antofagasta. Thank you.